Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da en este domingo 6 de diciembre del 2020 de estar reunidos a través de la tecnología para adorarle, para bendecir su nombre. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida a este estudio bíblico y servicio de adoración a nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Dios. Acompáñenme ahí en sus hogares. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias en este día por todas las bendiciones recibidas. Te damos gracias, Señor, porque tú te has manifestado grandemente en nuestras vidas y has estado con nosotros, con nuestras familias, Señor, y has proveído de todo lo que nosotros hemos necesitado. En este momento, Padre, quiero poner en tus manos el estudio bíblico de este día, Señor. Bendícenos, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para que podamos aprender más acerca de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iniciamos la escuela bíblica dominical de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, por lo que damos una cordial bienvenida a nuestros estimados hermanos y amigos. Continuaremos con el estudio de las doctrinas que creemos los cristianos bautistas. En esta ocasión estudiaremos dos importantes temas. Primero, el propósito de la gracia de Dios y segundo, la Iglesia. Esperamos que sea de bendición en sus vidas. Muchas veces confundimos los conceptos propósito de Dios con voluntad de Dios, pensando que son sinónimos. La palabra propósito la define el diccionario como la determinación firme de hacer algo, mientras que la palabra voluntad la define como deseo o intención. El propósito de Dios va dirigido a toda la humanidad, a todos los seres humanos por igual. ¿Y cuál es el propósito de la gracia de Dios? El propósito de Dios, es decir, la determinación firme de Dios de hacer algo con el ser humano, es que todos los hombres sean salvos. La voluntad de Dios es individual y va dirigida solamente a sus hijos, es decir, a los que ya son salvos. La voluntad de Dios puede ser diferente para cada uno de nosotros. Por ejemplo, su voluntad es que alguien sea pastor o otro maestro, etc. El propósito de la gracia de Dios se vislumbra desde los primeros capítulos del Génesis en el llamado de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dios hizo un pacto con Abraham. Haría de él una nación grande, y por medio de ella bendeciría a todas las familias de la tierra, a través de ese pueblo. Dios quería llevar a cabo el plan de salvación y bendición por las naciones, pero el pueblo de Israel no fue fiel a ese pacto. Así que Dios mediante el profeta Jeremías anunció un nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34. Este nuevo pacto se cumplió con Jesucristo. Es por su intermedio que los hombres pueden participar del propósito salvador de Dios.
Creemos que la elección manifiesta la bondad y soberanía de Dios. Dios nos eligió a nosotros primero. Jesús expresó esto de forma muy sencilla. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan capítulo 15, versículo 16. Dicen que el hombre siempre ha buscado a Dios, pero cuando alguien de verdad busca a Dios, se da cuenta que Dios ya lo estaba buscando primero. Dios en su infinita soberanía cumple lo que se propone. Sus planes son perfectos. Su propósito soberano de salvación se llevó a cabo en Cristo, por su intermedio. El plan obra para la salvación de la humanidad caída. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Cuál es su parte en esta elección de Dios? Creemos que el hombre debe decidir aceptar o rechazar lo que Dios le ofrece. Dios respeta el libre albedrío, es decir, la capacidad de decidir, con que creó al hombre. Pero Dios no salva a la gente sin la intervención de los discípulos de Cristo, que son los que anuncian el mensaje. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas capítulo 24, versículos del 44 al 48. Ante la predicación del Evangelio, cada persona debe tomar una decisión, libre y responsable. El que cree tiene vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. El que rechaza a Cristo es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 18. La Biblia nos enseña que es decisión libre de los hombres aceptar o rechazar al Hijo de Dios. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Los cristianos bautistas creemos que la salvación no se pierde. Un verdadero creyente persevera hasta el final. El verdadero creyente se compromete en una entrega total de su vida al señorío de Cristo. El Señor Jesús afirmó: Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10, versículo 28. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son quienes aseguran nuestra salvación. Jesús afirmó, refiriéndose a sus discípulos como sus ovejas: Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan capítulo 10, versículo 29. Acerca de la seguridad personal de la salvación, el apóstol Pablo afirmaba: Porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Después de hacer un análisis de las cosas que pueden hacer que se pierda la salvación, Pablo nos dice: Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículo 39. El apóstol Pedro nos enseña que es Dios el que interviene de manera personal para guardar a los suyos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5. Sin embargo, el cristiano puede caer en pecado por negligencia y tentación,
por lo cual entristece o aflige al Espíritu Santo, menoscaban sus virtudes y su bienestar espiritual, provocan que haya reproches para la causa de Cristo y que se hagan juicios temporales adversos a ellos. Por eso el apóstol Pablo hace hincapié sobre tomar muy en serio la vida cristiana. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. El cristiano recibió esta salvación como un regalo. Ahora debe ocuparse en que rinda frutos plenos en la vida. ¿Cómo se explican los casos de aquellos que se apartan de la fe? Creemos que la única explicación es que no eran verdaderos creyentes. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 19. Nosotros nunca debemos, porque no podemos, pronunciar un juicio condenatorio, pero la palabra de Dios indica que los frutos y las actitudes hablan más fuerte que las declaraciones religiosas. ¿Podemos explicar sin vacilar lo que distingue una iglesia bautista de otra que no sea bautista? ¿Qué creemos los cristianos bautistas sobre lo que es una iglesia? La palabra griega eclesia proviene de ek, que significa salir de hacia a, y kaleo, que significa llamar, por lo que la palabra eclesia, que se traduce al español como iglesia, puede entenderse como un grupo de personas llamadas de un lugar a otro. Entonces, la iglesia es un conjunto de personas o una congregación que ha sido llamada del mundo hacia Dios. Entonces, los cristianos bautistas creemos que una iglesia neotestamentaria del Señor Jesucristo es un cuerpo local de creyentes bautizados, los cuales están asociados por medio de un pacto en la fe y en la confraternidad del Evangelio. Observan las dos ordenanzas de Cristo y se someten a las enseñanzas de Él. Ejercitan los dones, los derechos y los privilegios con los cuales son dotados por su palabra, y procuran anunciar el Evangelio hasta los fines de la tierra. Creemos que el Señor Jesucristo es el fundador de la iglesia. Es la base y fundamento donde se levanta la iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza y como tal la dirige y tiene autoridad sobre ella. Es una congregación autónoma, capaz de manejarse por sí misma e independiente de las demás existentes en una ciudad, municipio o país. Por eso los bautistas hablamos de las iglesias bautistas y no de la iglesia bautista. ¿Quién puede ser miembro de una iglesia bautista? Quienes desean ser miembros de una iglesia bautista deben cumplir los siguientes requisitos. Primero, la persona debe hacer una profesión de fe, donde manifieste públicamente un genuino arrepentimiento de sus pecados y su deseo de aceptar al Señor Jesucristo como su único, suficiente y personal Salvador, mostrando evidencias de un cambio de vida. Todos los que habían creído se pueden unir a una iglesia y ser miembros de ella. Segundo, deben ser bautizados, como lo aceptamos las iglesias bautistas, es decir, por inmersión y administrado por una persona idónea. En la próxima clase discutiremos las características del bautismo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tercero, estar de acuerdo en aceptar los compromisos que adquieren todos los miembros de una iglesia bautista.
Este compromiso debe ser voluntario y tiene un carácter cristiano y de un servicio leal a los propósitos del reino. Cuando un miembro se traslada a otra iglesia, lo hace a través de una carta credencial que acredita su membresía, testimonio y regularidad en su anterior iglesia. Las iglesias bautistas tienen un gobierno eclesiástico cuyo poder es ejercido por la congregación de la iglesia local. Las decisiones en los asuntos que son de interés general o problemas que afectan a la iglesia en su integridad espiritual y que no están definidos o decididos en las escrituras, las toma la congregación de manera democrática, por mayoría, donde los acuerdos no son fiscalizados por ningún otro organismo eclesiástico. Antes de tomar decisiones, la iglesia ora pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Las iglesias bautistas son un cuerpo autónomo. Sin embargo, al existir varias iglesias bautistas en una misma ciudad o región, y aunque son autónomas, pueden asociarse para unificar esfuerzos y fortalecer lazos de fraternidad. Por eso surgen las convenciones nacionales y regionales, así como la Alianza Mundial Bautista. De acuerdo al Nuevo Testamento, las iglesias bautistas solamente deben tener dos tipos de oficiales, los pastores y los diáconos, quienes son nombrados por la asamblea misma reunida en sesión administrativa. Los pastores son nombrados por la iglesia local, de acuerdo a las exigencias de esta y a las características espirituales, culturales y de liderazgo que reúna quien ha de servirles como pastor. Sus requisitos son: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. En otros lugares de las Escrituras, los pastores también reciben los nombres de obispos, ancianos o presbíteros. Los pastores merecen todo nuestro respeto, admiración y consideración, debido a su cargo y a la congregación que le ha llamado. Ellos son una autoridad espiritual, ungidos por el Señor y apoyados por sus iglesias. Los diáconos son hermanos que sin tener un llamado pastoral se han ganado la confianza y el prestigio gracias a su conducta y espíritu de servicio en la iglesia local. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. El diácono debe ser de gran apoyo a su pastor, tanto en los planes de la iglesia como en su vida personal. Las iglesias bautistas tienen 4 responsabilidades básicas. Primero, adoración. Para ello necesita de un lugar, el templo donde se rinde culto a Dios. Segundo, proclamación. Las iglesias bautistas deben cumplir con la Gran Comisión. Tercero, comunión.
Las iglesias bautistas deben procurar el compañerismo entre sus miembros. Cuarto, enseñanza-aprendizaje. Las iglesias bautistas usan la Biblia como libro de texto, entre las actividades que cumplen esta responsabilidad. Aunque no es la única, tenemos la escuela bíblica dominical. Damos gracias a Dios por este hermoso estudio bíblico que hemos escuchado. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano David Montemayor, por la vida de quienes le ayudan también en la grabación de estos videos. Vamos a dar comienzo al culto de adoración a nuestro Dios. Oremos ahí en nuestros hogares. Padre nuestro, una vez más estamos ante ti, Señor, para pedirte, Padre, que tú sigas estando en medio de nosotros, que tú, Señor, sigas guiando este culto de adoración a ti. Sigue manteniéndonos alerta, sigue nos manteniendo con mente abierta y con un corazón dispuesto para escuchar tu voz y aprender más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo el universo
tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 Cristo. Poder en el nombre, Cristo. Sanidad en el nombre, Cristo. Salvación en el nombre, Cristo. Libertad en el nombre, Cristo. Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida. Señor, Señor, tú antes, tú después, tú en la inmensa hondura del vacío y en la hondura interior, tú en la aurora que canta y en la noche que piensa, tú en la flor de los cardos y en los cardos sin flor, tú en el cenit a un tiempo y en el nadir, tú en todas las transfiguraciones y en todo padecer, tú en la capilla fúnebre y en la noche de bodas, tú en el beso primero y en el beso postrero, tú en los ojos azules y en los ojos oscuros, tú en la frivolidad quinceañera y también en las graves ternezas de los años maduros, tú en la cima más negra, tú en el más alto Edén. Si la ciencia engreída no te ve, yo te veo. Si sus labios te niegan, yo te proclamaré. Por cada hombre que duda, mi alma grita, yo creo. Y con cada fe muerta se agiganta mi fe. Hermanos, este domingo 6 de diciembre es nuestro segundo domingo de Adviento, un tiempo de espera y de preparación para celebrar la Navidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de cabello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Nuestro segundo domingo de Adviento. Al principio del cristianismo se creía que con estar bautizado con agua ya se era seguidor del Maestro.
Pero eso solo no es suficiente. Para seguir al Maestro necesitamos acoger a su Espíritu. En los momentos de crisis parece que todos nos acordamos de Dios, nuestra fe aumenta y tratamos de vivir más fielmente su palabra. En la actualidad convivimos diferentes culturas y aunque algunas quieren imponer su fe a la fuerza, los cristianos debemos ser fieles al Espíritu de Dios, trabajar por la unidad, empatizar con los otros y que entre todos consigamos un mundo más unido y feliz. Nos quejamos de que muchas de nuestras iglesias están vacías, que la increencia cada vez es mayor, pero no nos paramos a escuchar. ¿No nos estará Dios pidiendo que estemos atentos a nuevas formas de encuentro acorde con los tiempos actuales y acorde a esta contingencia que estamos pasando? El Espíritu de Dios siempre está presente, Cristo vive, pero debemos dejarnos seducir por Él, impregnarnos de su amor para poder hacerlo extensible en el entorno donde cada uno nos movemos. La iglesia no es para unos cuantos, es para todos. Todos tenemos cabida en ella. Por ello, el rostro de la iglesia debe reflejar en todo momento el amor, la justicia, la paz y vivir como Cristo nos enseña. Ha llegado el momento de que el Evangelio resuene allí, donde quiera que estemos, para que el mensaje de Jesús sea conocido por todos y acogido con amor. A nosotros nos toca ser el eco que lleve el mensaje, como lo llevó Juan el Bautista. Oremos a nuestro Dios este domingo que nos toca encender la vela verde, la vela de la esperanza. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en estos momentos estamos ante ti para pedirte, Padre, que tú nos uses en la extensión de tu palabra aquí en la tierra, que tú nos uses en cada momento en donde estemos, en cada lugar en donde estemos, que nos uses, Padre, con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, que podamos nosotros llevar el mensaje que tú quieres que llevemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo
Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, ahí en Morelia. Un gozo, un privilegio poder estar con ustedes compartiendo por estos medios, aún a la distancia, por los tiempos que nos ha tocado vivir en la soberanía del Señor. Pero gracias a Dios que podemos compartir a la distancia, y este tiempo también ha sido una oportunidad para tener esta comunicación por estas vías. Así que gracias por la invitación. Una vez más, estuve con ustedes compartiendo hace algunos meses, pero si alguien no me conoce, bueno, mi nombre es Efraín Valencia. Junto con mi esposa Ana y nuestros 2 hijos, vivimos y servimos aquí en Edinburgh, Texas, en el Seminario Bíblico Río Grande. Estamos sirviendo aquí en este seminario cuyo propósito es preparar líderes cristocéntricos para la iglesia global con una cosmovisión bíblica. Y eso es lo que hacemos en el ministerio, y también ayudando en la iglesia bíblica Redeemer de aquí también del sur de Texas. Así que un privilegio poder estar con ustedes compartiendo de la palabra, y en esta mañana quisiera hablar de unos versos en la Escritura, en particular en el Evangelio de Marcos, que nos van a ayudar a ver a Jesús cercano a nosotros, que nos van a ayudar quizá, y es mi deseo y mi oración, que nos ayuden a poner nuestra mirada en el lugar correcto. Y en estos tiempos difíciles que vivimos, lo que más necesitamos es tener nuestra mirada en el lugar correcto, y el lugar correcto es Jesús. Ahí debe estar nuestra mirada. Así que por eso en esta mañana quisiera compartir de Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Marcos 7, versículos 31 al 37. Y en este pasaje me gustaría que viéramos algunas cosas acerca de Jesús, acerca del Salvador que tenemos todos los que hemos creído, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, todos los que en algún momento nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Jesús. Tenemos un gran Salvador. No solamente es aquel que nos da un pase de entrada al cielo, sino es realmente, como Él lo dice, es nuestra vida, es el pan de vida, es el agua que necesitamos. Él es el pastor, el buen pastor de las ovejas. Y vamos a ver aquí a un Salvador tan personal, un Salvador compasivo, y un Salvador que todo lo hace bien, y en el cual entonces podemos confiar, y al cual podemos mirar, y en el cual podemos poner nuestra esperanza. Así que ese es el propósito de este tiempo. Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. En este pasaje Jesús venía viajando por este territorio de Tiro y de Sidón, que era un territorio habitado en su mayoría por gentiles. De hecho, y lo vamos a ver, que en el pasaje anterior, en los versos 24 al 30, justamente está en una región gentil donde se encuentra con una mujer sirofenicia, una mujer gentil, una mujer no judía. Recordemos que Jesús era judío y gran parte de su ministerio lo hizo entre judíos, pero, y es importante recalcar, no solamente él vino para los judíos, sino en su ministerio vemos también mucho, que ministró mucho a los gentiles. Y es muy interesante entonces este pasaje que aquí nos narra Marcos. Voy a leer Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37, y después vamos a reflexionar en algunas cosas de este pasaje. Marcos 7, 31 al 37, dice de la siguiente manera: Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie,
pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Así que lo primero que quisiera resaltar en este pasaje acerca de Jesús, acerca del Salvador que tenemos, es que tenemos un Salvador, que tenemos un Señor, que tenemos un Dios que es muy personal, es muy personal. Esta región que se menciona aquí, Decápolis, era una región, como ya lo mencionaba, gentil, en su mayoría gentil, es decir, de personas no judías, y que por lo tanto muchos judíos evitaban esas regiones o se alejaban lo más que podían de ese tipo de regiones para no tener ese contacto con los gentiles que algunos judíos consideraban algo que no debían hacer. Pero Jesús tiene un enfoque hacia los gentiles también, y está en esta región. Era una región considerada sumamente pagana, una región donde había mucha idolatría, una región que tendía donde había mucha inmoralidad de muchos tipos. Y en esta región se encuentra Jesús y también ministra Jesús. Y dice que pasando justamente por esta región, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. De una forma u otra, la fama de Jesús y de que Jesús sanaba enfermos había llegado hasta esta región. Y cuando le vieron pasar por ahí, le trajeron a este hombre sordo y tartamudo. Es interesante, y solamente como un dato, esta palabra tartamudo que aparece aquí es una palabra en el griego que literalmente significa que habla con dificultad. Es una palabra que solamente aparece aquí, y en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, aparece también en Isaías 35:5. En ese pasaje de Isaías particularmente, es un pasaje en donde Isaías, por revelación del Señor, promete la venida del reino de Dios sobre la tierra. Y es justamente lo que venía a hacer Jesús. Jesús estaba en un sentido instaurando su reino al venir a esta tierra. Estamos nosotros en el tiempo del ya, pero todavía no. Jesús predicó diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué se había acercado? Porque el rey estaba aquí. Porque el rey estaba aquí. Y esta palabra es interesante porque nos muestra justamente eso. El rey, ese rey prometido del Antiguo Testamento, estaba aquí entre nosotros, estaba aquí en la tierra. Y nosotros como creyentes esperamos que un día Él venga y su reino entonces se manifieste completamente, cabalmente. Por eso hay algunos teólogos que hablan de que estamos en la etapa del ya, pero todavía no, porque Jesús ya vino y ya es soberano, ya ha sido exaltado por el Padre, pero ahora estamos esperando que venga y manifieste en su segunda venida completamente su reino y su gloria. Así que esta es una historia en donde Marcos nos está mostrando una vez más que Jesús es ese Salvador prometido desde el Antiguo Testamento. Ahora hay algo interesante porque dice que le traen a este sordo y tartamudo y dice que le rogaban que le pusiera la mano encima. Ellos le estaban rogando: simplemente tócalo, simplemente pon la mano encima para que él sea sano. La fama de Jesús había llegado y estas personas sabían que Jesús podía sanarle. Pero vean lo que hace Jesús ahí en el verso 33 con este hombre sordo y tartamudo. Dice que tomándole aparte de la gente, apartándolo de la gente, llevándoselo a un lado, Jesús lo aparta de la multitud. ¿Por qué Jesús hace eso? Sabemos que Jesús podía sanarlo simplemente tocándolo, aún sin tocar, simplemente hablando. Jesús podía sanarlo como lo hizo en otras ocasiones. ¿Por qué no simplemente lo sana ahí enfrente de todos, o simplemente le dice: sé sano? Y con la autoridad que él tiene sobre toda carne, el hombre podía ser sano. Quizás sería aún más impresionante para todos en esa región que él sanara a ese hombre ahí enfrente de todos, que él mostrara su poder y ese hombre ahí, todos viéndolo,
Él lo sanara, pero Él no hace eso. Él lo toma parte de la multitud, Él se lo lleva a un lado. De alguna manera, Él lo aparta de la multitud, Él lo aparta de la gente. Y esto es interesante porque Jesús está interesándose en la vida de este hombre. Jesús está mostrando con esto que Él no quería hacer de este hombre un espectáculo. Dice otra versión que Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con Él. Para poder estar a solas con Él. ¿Por qué Jesús no aprovechó esta oportunidad de mostrar su poder que tenía frente a todos y lo lleva aparte, lo lleva para estar a solas? Porque Jesús no quería hacer un espectáculo con este hombre. Jesús no quería usar a este hombre simplemente para mostrar su poder y para agrandar su fama en aquella región. Jesús realmente estaba interesado en este hombre. Jesús realmente le interesaba la vida de este hombre. Jesús no solamente quería usarlo, no quería usarlo, Él quería ayudarle. Él realmente tenía compasión de él. Jesús realmente estaba interesado en él. Y Él no quería montar un show frente a toda esta multitud. Por eso lo lleva aparte. Por eso él lo toma a solas. Porque Él quería mostrarle que estaba interesado en él, pero personalmente. Y que Él quería una relación con él. Que para Él no era simplemente un número más de sanación, un milagro más en su lista. Era una persona cuya vida le interesaba al Salvador del mundo. Y esto lo vemos claramente en lo que nos dice el resto del pasaje 33. Porque dice que Jesús, una vez que lo toma aparte y una vez que está con él a solas probablemente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo Jesús toca la lengua de él. Ahora, la pregunta que quizá nos puede surgir en una primera instancia en este pasaje es ¿por qué Jesús hace eso? Otra vez, ¿por qué no? Una vez que sí ya se lo lleva a solas, ¿por qué no simplemente lo sana? ¿Por qué no simplemente lo toca? ¿Por qué no simplemente le dice, sé sano o sé abierto, como le dice después en el verso 34? Bueno, algo que no debemos pensar es que Jesús está haciendo aquí alguna especie de truco, de magia, de ritual o de hechizo. Dice un pastor que Jesús no está haciendo aquí un truco estilo Harry Potter para sanar a este hombre. Eso no es lo que está haciendo Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús al meter sus dedos en sus oídos, escupir y tocar su lengua? Bueno, Jesús está otra vez mostrando que quiere relacionarse con este hombre íntimamente porque Jesús está tratando de comunicarse con él en un lenguaje en el que el hombre sordo-mudo, sin oír y sin hablar, en un lenguaje en el que él podía entender. Este hombre era sordo-mudo, no podía oír, pero sí podía sentir los dedos de Jesús en sus orejas. Sí podía sentir lo que Jesús hizo con su boca, con su mano metiendo, escupiendo y tocando su lengua. Sí podía sentir y podía ver lo que Jesús estaba haciendo y Jesús quería comunicarse con él. Con lo que hacía, Jesús le estaba diciendo a este hombre lo que estaba a punto de hacer, que estaba a punto de sanarle. Pero no solamente le sanó, sino que él quería relacionarse con él. Y Jesús, en un sentido, se rebaja, como algunos han dicho, o por lo menos busca la forma de hablar con él. Jesús pudo haber dicho, como quizá otros maestros judíos hubieran dicho, alejarse simplemente de él o de esta persona o simplemente tenerlo lejos o aún rechazarle. Pero Jesús, aun cuando eso culturalmente no hubiera sido bien visto, Jesús se comunica con él. Jesús busca la forma de él relacionarse con él, hablarle en un lenguaje que él podía entender. No con palabras,
pero sí con estos gestos y tocándole. Porque aún Jesús pudo haber simplemente tratado de hacer un gesto, pero Jesús le toca. Jesús quería no solamente sanarle, Jesús quería una relación personal con este hombre. Jesús estaba interesado en la vida de este hombre. Jesús quiere establecer una relación con él. Él quiere que aquel hombre sepa que Jesús está genuinamente interesado en su vida y en ayudarle. Jesús quiere que este hombre sepa que no es simplemente uno más en su lista, que Él está interesado en él personalmente y por eso le va a sanar. Por eso le va a sanar. Hermanos, tenemos un Salvador que es muy personal. Un Salvador al que podemos acudir y que podemos saber que nos va a escuchar. Un Salvador que ha prometido estar con nosotros en nuestras angustias, en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos, en los momentos difíciles. No ha prometido que no vamos a sufrir, pero sí ha prometido estar con nosotros en medio del sufrimiento. Es un Salvador que está interesado en nosotros de manera personal y que quiere relacionarse con nosotros de manera íntima. El pastor Sugel Michelén hace una observación interesante en cuanto a este pasaje y justamente hablando de este Salvador personal que tenemos. Y es una observación que tiene que ver con la historia anterior, con la historia que está justamente unos versos antes de estos versos 31 al 37, y es la historia de la mujer sirofenicia, en el verso 24 al 30. Y voy a leerla rápidamente, solo para anotar un punto importante en la comparación de estas dos historias. Los versos justamente antes de estos 24 al 30 dicen: Jesús también, dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo por esta palabra: ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esta es una historia muy particular porque Jesús está por esta región de Tiro y Sidón, que ya mencionábamos, y se encuentra con esta mujer sirofenicia, una mujer gentil, que le pide que sane a su hija porque su hija tenía un espíritu inmundo. Y lo que hace Jesús, de hecho el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús lo primero que le dice es: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y los hijos normalmente en ese tiempo y los judíos consideraban y hablaban de los mismos judíos como los hijos, y los judíos hablaban de los gentiles como perrillos, y esta mujer era una mujer gentil. Así que Jesús le dice estas palabras que pueden sonar en un principio duras. De hecho, nos dice el Evangelio de Mateo, hablando de este mismo pasaje, que Jesús al principio no le responde nada a esta mujer, no le respondió palabra. Pero la mujer siguió insistiendo y Jesús le dice esto, y después la mujer sigue insistiendo, y hasta que después de 3 veces la mujer insiste, entonces Jesús le concede su petición y le dice: el demonio se ha salido de tu hija. Y obviamente que no tenemos tiempo para reflexionar también en este pasaje, que es sumamente interesante, pero lo que quiero hacer notar particularmente es cómo Jesús... lo que sí vemos es cómo Jesús trata por un lado a esta mujer sirofenicia, y después, unos versos después, cómo trata a este sordo y tartamudo que tenemos aquí en la porción que estamos leyendo, que estamos estudiando. A este sordo y tartamudo, como ya decíamos, lo lleva aparte, se comunica con él, mete los dedos en sus oídos, trata de establecer una relación con él. Él toma la iniciativa, lo trae y le sana. Pero esta mujer sirofenicia, esta mujer viene rogándole, gritándole, y Jesús primero aparentemente, porque hay mucho que explicar ahí que no tenemos el tiempo, pero aparentemente
la rechaza, no le responde y hasta que la mujer insiste, entonces Jesús le atiende. Jesús, y simplemente decir que Jesús hizo todo esto que hace con la mujer sirofenicia con un propósito. Él sabía que la mujer perseveraría en su fe. Pero creo que el punto de Marcos, de poner estas dos historias juntas, y como dije, como lo menciona el pastor Sugel Michelén, es cómo Jesús actúa diferente con una y con otra. Aparentemente hay una cierta dureza con la que trata a la mujer y hay una cierta ternura con la que trata a este sordomudo o a este sordo y tartamudo. Bueno, justamente el pastor Sugel nos dice que el Señor sabe cómo tratar a cada uno. Lo que esto nos muestra, lo que la comparación de estos dos pasajes nos muestra es que el Señor sabe cómo tratar a cada uno y lo que cada uno necesita a cada momento. Lo que para unos es brusquedad o dureza, no es otra cosa que un estímulo para la fe. Y otros necesitarán en ciertos momentos la ternura que Jesús muestra con el sordo y el tartamudo. Pero Jesús nos conoce y Él sabe lo que funciona para uno y lo que funciona para otro. Y sabe que a veces lo que funciona para uno no es lo mismo que funciona para otros. Esto no es porque Dios tiene favoritos. Eso no es porque Dios tiene favoritos, es porque Él tiene un trato personalizado con cada uno de sus hijos. Él tiene un trato personalizado con cada uno de sus hijos. Dios nos conoce y nos trata de manera personal, particular a cada uno. Él no es como una pastilla que todos pueden tomar la misma cosa y van a tener los efectos que requieran. Él tiene un trato personal. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender cuando vemos que quizá un hermano o una hermana está pasando por una situación o ya sea favorable o desfavorable y nosotros podemos pensar, bueno, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿O por qué a mí sí y a él no? ¿O a ellos no? Hermanos, debemos recordar que tenemos un Dios muy personal, que nos conoce, que sabe lo que necesitamos y en qué momento lo necesitamos. Dios tiene un trato personal con cada uno de sus hijos y esto lo vemos claramente en estas dos historias. El Señor estimulando la fe de esta mujer sirofenicia y con cierta rudeza o dureza, por lo menos aparente, pero después la ternura con este sordo y tartamudo, porque Dios sabe lo que necesitaba uno y lo que necesitaba el otro. Tenemos un Salvador que es muy personal, pero también tenemos un Salvador que es compasivo. Dice el verso, regresando a los versos 31 al 37, a la historia del sordo y tartamudo, dice el verso 34 y 35 que levantando los ojos al cielo, y está hablando de Jesús, gimió y le dijo éfata, es decir, sé abierto. Y esa palabrita gimió es una palabra que significa que se lamentó, que gritó. Es una palabra que significa un suspiro, un grito, un lamento de angustia. La idea es que Jesús se lamentó, probablemente doliéndose por este hombre. Y Jesús se duele por este hombre. Se duele por ver las consecuencias del pecado en el mundo. Y no estoy diciendo que este hombre haya pecado, por eso sea sordo y tartamudo, sino en general las consecuencias de un mundo caído. Y en el mundo caído en que vivimos hay situaciones difíciles, hay enfermedades, porque después de Génesis 3, después de la caída, ese es el mundo en el que todos nos toca vivir. Hay enfermedades, hay situaciones difíciles, hay complicaciones, hay pestes, hay pandemias, hay todo lo demás. Vivimos en un mundo caído, pero como creyentes, como cristianos, tenemos la esperanza que este no es nuestro hogar, que vamos en camino a nuestro verdadero hogar, que somos extranjeros, que somos peregrinos, que estamos aquí de paso. Pero mientras tanto estamos en este mundo caído y Jesús gime, se lamenta por ver a este hombre
en esa condición. Dice un comentarista que el gemido de Jesús fue desde adentro, fue la respuesta compasiva de nuestro Señor al dolor y la tristeza que el pecado había introducido al mundo. Tenemos un Salvador, no solamente es muy personal, sino que es compasivo, que se compadece de nuestro dolor, que no nos deja solos, que siente con nosotros. Y por eso cuando nosotros sufrimos, y particularmente cuando sufrimos por causa de la justicia, como nos dice Primera de Pedro, nosotros podemos saber que sufrimos no solamente por causa de la justicia y por Cristo, sino también sufrimos con Cristo. Él se duele con nosotros, tenemos un Salvador compasivo. Después de este gemido, Jesús dice Efata, que es una palabra en arameo. Ahí menciona en el verso 34, que significa sé abierto. Y este hombre, probablemente siendo un judío, y por eso usa esta palabra, Éfata, y incluso él la dice, y probablemente muchos piensan que él la dice en tal manera que este hombre podía leer sus labios. Otra vez Jesús sigue comunicándose con él, y al momento ese hombre fue sanado, y Jesús una vez más muestra la compasión por este hombre. Nosotros podemos confiar en que tenemos un Salvador muy personal, en que tenemos un Salvador compasivo, pero también en que tenemos un Salvador que es más que un sanador. Y eso es muy importante, tenemos un Salvador que es más que un sanador, porque vean lo que pasa después que Jesús sana a este sordo y tartamudo. Dice el verso 36, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Otra vez, les mandó que no le dijesen a nadie. ¿A quién le mandó? Bueno, a esta gente, a los amigos, a los que habían llevado a este hombre, a los que vieron a este hombre que cuando Jesús se lo llevó, regresó sano, que supieron que Jesús le sanó. ¿Qué les dijo Jesús? No le digan a nadie, no le digan a nadie. Ese fue el mandato de Jesús. Y como cualquier otro mandato suyo, debía obedecerse. No es un mandato que debía pasarse por alto. Jesús, cuando da un mandato, Él no está jugando. Él lo dice en serio. Y aquí claramente les dice que no le dijesen a nadie. ¿Por qué Jesús les pide esto? Pareciera contradictorio, quizá nosotros que lo vemos a la distancia. ¿Por qué Jesús le dice que no le digan a nadie? Al contrario, hablen de Jesús, diríamos nosotros. Pero Jesús les dice, no le digan a nadie. ¿Por qué tenían que permanecer callados? Bueno, hay algo importante que tenemos que entender, y es en dónde estamos en el Evangelio de Marcos, en la vida de Jesús, en dónde estamos en la revelación del plan de redención de Dios para la humanidad. Y en este relato, obviamente, estamos antes de la muerte de Jesús en la cruz. Y uno de los problemas que esta gente iba a tener al hablar de Jesús y de lo que había hecho con este hombre, es que ese mensaje que ellos dieran de Jesús, ese mensaje que ellos hablarían de Jesús, particularmente en una región gentil como Decápolis, a ese mensaje le iba a faltar algo. Ese mensaje no iba a estar completo. Particularmente en esta región, donde Jesús no iba a hacer mucho ministerio público como sí lo hizo en Judea y en Galilea, ese mensaje que ellos dieran de que Jesús había sanado a este hombre iba a ser incompleto, le iba a faltar algo. Solo iban a hablar de Jesús como un sanador, como un hacedor de milagros. Y hermanos, esa no era toda la historia, esa no es toda la historia. Jesús no vino como un sanador, Él vino principalmente como un salvador. Jesús no quería ser reconocido simplemente como uno que sana, como hoy en día tenemos muchos que a lo mejor son reconocidos como que sanan personas. Pero Jesús quería que se le conociera como aquel que salva a aquellos que están perdidos, a aquellos que se arrepienten de sus pecados y vienen a la fe, a que Jesús quiere que le conozcan como el que puede salvar del pecado y del juicio eterno. Por eso les dice no le digan a nadie, porque la historia no está completa, porque van a contar un mensaje incompleto, porque van a hablar de un Jesús que es sanador, pero si es sanador, eso me puede ayudar temporalmente, pero no me ayuda en la eternidad.
Por eso, no solamente en esta ocasión, sino en muchas ocasiones vemos a Jesús antes de su muerte diciendo esto. Después que hace algún milagro, no lo digan a nadie, no lo digan a nadie. Pero una vez que Él muere y resucita, ahora ¿qué le dice a sus discípulos? Ahí en Mateo 28. Vayan y hagan discípulos a todo el mundo, a todas las naciones. Ahora sí, vayan y díganlo a todo el mundo. Sean mis testigos, hablen del Evangelio. Vayan y hablen a todos, porque ahora sí la historia está completa. Porque ahora sí ustedes pueden hablar de aquel Jesús que sí sanó personas, pero que murió en una cruz y resucitó para salvar a todos aquellos que se acercan a Él por medio de la fe. Por eso aquí Jesús les dice no le digan a nadie porque el mensaje todavía no está completo. El mensaje es que Él no solamente sana enfermos, que puede hacerlo de acuerdo a su soberanía y en su voluntad, pero el mensaje no es que Él sana enfermos, el mensaje no es que Él arregla matrimonios, el mensaje no es que Él da de comer al hambriento, el mensaje es que Él murió en nuestro lugar, murió en la cruz, pagó el precio que nosotros debíamos de pagar, sufrió en sí la justa y santa ira de Dios que nosotros teníamos que sufrir y resucitó en gloria, mostrando de esa manera que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Ese es el mensaje completo. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar al mundo. Ese es el mensaje que las personas que no conocen del Evangelio necesitan, porque es el mensaje del cual depende nuestra eternidad. Nosotros debemos contar la historia completa. A veces cometemos el error que quizá cometieron estos hombres, esta multitud. Quizá no con una mala intención, pero a veces predicamos simplemente a Jesús como un sanador. Y nosotros sí tenemos el mandato de hablarle a todos de Jesús, pero hablar la historia completa, hablar el Evangelio. Y el Evangelio no es que Jesús te va a sanar, no es que Jesús va a arreglar tu vida, no es que Jesús te va a dar un carro nuevo o te va a arreglar tus finanzas. El mensaje es que somos pecadores y la única forma de escapar, de salvar, de ser salvos del juicio que nos espera justo y santo por nuestro pecado es correr a Cristo en arrepentimiento y fe. Es un mensaje que tiene que ver con nuestra eternidad. Es un mensaje que tiene que ver con el problema más grande que el ser humano tiene. Y el problema más grande que el ser humano tiene no es la pobreza, la salud, aunque son problemas legítimos y que también debemos interesarnos, pero sin olvidar el problema más grande y fundamental que tiene el ser humano, el pecado. Y ese problema solo Cristo lo puede arreglar. Solo Cristo. Así que por eso Jesús les dice, no le digan a nadie. Pero una vez que está el mensaje completo, ahora sí, vayan y díganlo a todo el mundo. Tenemos un Salvador que es muy personal. Tenemos un Salvador que es compasivo, pero tenemos un Salvador también que es más que un sanador. Y por último, tenemos un Salvador que todo lo hace bien. Tenemos un Dios que todo lo hace bien. Dice el verso 37 y Marcos nos agrega esto, que en gran manera se maravillaban, esta multitud, se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Otra versión dice, todo lo hace bien. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien lo ha hecho todo, o todo lo hace bien. Otra versión también dice, todo lo que Él hace es maravilloso. Y quiero llamar nuestra atención para ir ya concluyendo a esta frase. Él todo lo hace bien, todo lo ha hecho bien. Esa palabra bien, kalos en el griego, implica algo bueno, correcto, honrado, pero también algo hermoso, algo sano. Y esa frase particularmente nos recuerda a Génesis 1, cuando Dios fue creando cada una de las cosas y después de que Él crea los animales y que Él crea al ser humano y que Él crea la tierra y crea la luz, etc. Después de que Él va creando cada cosa, ahí en Génesis capítulo 1, él dice esta frase, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno, y he aquí que era bueno, y era aquí que era bueno en gran manera. Es una frase que vemos repetida en Génesis 1 varias veces, hablando Dios de su creación.
Él vio que era bueno y aquí que era bueno. Y esto, aunque es una frase dicha por esta multitud, esta que aparece aquí en Marcos 7:37, y particularmente por este milagro que Jesús hace por este sordo y tartamudo, es una verdad que nosotros debemos tener presente y en la que debemos estar fundamentados en este tiempo particularmente de pandemia y en cualquier tiempo. Él lo hace todo bien. Él hace todo bien. Y eso implica que yo no necesariamente tengo que saber lo que Él está haciendo o por qué lo está haciendo, pero basta con saber eso, que Él lo hace bien. Él lo hace con propósito, con razón, con sabiduría, con justicia. Y aunque yo no entienda exactamente los porqués, sí puedo confiar en que Él todo lo que hace lo hace bien. Tenemos que conocer a Dios y tenemos que reconocer quién es Dios. Y conocer a Dios, su carácter, sus obras, nos va a llevar a confiar en Él aún cuando nosotros no entendamos el porqué, aún cuando nosotros no sepamos con exactitud qué es lo que está haciendo. Aún ahí podremos y podemos confiar en Él, porque esto que dijo esta multitud es verdad. Él lo hace todo bien. Paul Washer cuenta un ejemplo pensando en esta verdad y él dice que él tiene un amigo, que él conoce y que él sabe cómo es su carácter y que él sabe cómo se comporta y que él sabe cómo es su vida, su testimonio, que él sabe que él es recto, que él sabe que no le va a fallar y él dice y que él sabe que le ama. Y entonces él dice, si un día viniera este amigo y me preguntara y me dijera, préstame las llaves de tu carro, por favor, préstame las llaves de tu carro, yo se las daría, yo se las prestaría. Si él viniera así apuradamente y me dijera, por favor, préstame las llaves de tu carro, yo antes de preguntarle para qué o por qué, yo le daría las llaves de mi carro. Porque conozco, dice él, su carácter, porque sé que sea lo que sea que esté haciendo y sea la que sea la razón por las cuales me las está pidiendo, él me ama y él tiene un carácter que es recto y no va a hacer nada para perjudicarme. Bueno, si podemos confiar así en algunas personas, ¿cuánto más con Dios? ¿Cuánto más con Dios? Puede ser que yo no sepa a ciencia cierta qué está haciendo Dios. En esta situación que estamos viviendo de pandemia, puede ser que no sepamos qué está haciendo Dios a través de esta pandemia. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios está haciendo esto, obrando en esta manera? ¿Qué está haciendo en esta prueba, en esta dificultad o en este sufrimiento que todos estamos viviendo? O quizá uno particular que alguno de nosotros esté viviendo. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo en mi vida a través de esta prueba o de esta dificultad? No siempre vamos a tener las respuestas a los porqués o a los qué está haciendo, cuál es la causa, la razón del por qué Él obra en cierta u otra manera, pero sí siempre podemos confiar en que Él todo lo que hace lo hace bien, en que Él no ha perdido el control de nada de lo que está pasando, en que Él es soberano y lo que hace Él es justo porque Él es justo y lo que hace Él es bueno porque Él es bueno. Lo que hace Él lo hace bien y en eso podemos confiar y aún más si somos suyos, si somos de Cristo, podemos confiar en que lo que hace lo hace con amor hacia nosotros porque nos ama y lo hace a final de cuentas para de una forma u otra traer gloria a su nombre. Hermanos, todo lo que Él hace lo hace bien. Así que nosotros debemos pensar en este pasaje, en un Salvador, en Jesús, en que tenemos ese Salvador y que tenemos este gran Dios, que es un Salvador muy personal, que Él nos conoce, que Él se interesa en nosotros personalmente, que es un Salvador compasivo, que siente con nosotros, pero también que es un Salvador que es más que un sanador,
que Él no está interesado solamente en darnos la mejor vida que podamos tener aquí en esta tierra. Él está interesado en algo mucho más grande y es formarnos a la imagen de Cristo para que el día que Él regrese y que nos encontremos con Él podamos disfrutar con Él toda la eternidad. Él está interesado no solamente en nuestra vida terrenal, sino en nuestra eternidad. Tenemos un Salvador que es más que un simple sanador, y tenemos un Salvador que todo lo que hace, lo hace bien. Dios quiera que este pasaje y que esta breve reflexión nos ayude a mirar a Cristo en estos tiempos en que para muchos ha sido difícil y seguramente será también o tendrá sus dificultades el porvenir, pero que podamos tener nuestros ojos en el lugar correcto, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que podamos seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios les bendiga, hermanos. Déjenme cerrar en oración. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por Cristo, por el gran Salvador que tenemos, que es personal, que es compasivo, que es más que un sanador y que todo lo hace bien. Gracias porque podemos confiar en un Dios soberano, que todo lo que hace lo hace bien. Pon nuestra mirada ahí, pon nuestra mirada en ti y cimienta, Señor, nuestras esperanzas y nuestras vidas en ti y en tu palabra. Lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo para todos. Damos gracias a Dios por este hermoso mensaje que el Señor nos envió a través del pastor Efraín Valencia, que también queremos poner en las manos de nuestro Dios la vida de Él. Le damos gracias a Dios por nuestro hermano Efraín, porque Dios lo ha estado usando en su servicio como un siervo suyo allá en Texas, en Estados Unidos. Y le damos gracias a Dios por este hermoso culto de adoración. No me queda más que invitarlos para que el próximo jueves, a partir de las 7 de la noche, nos acompañen en nuestro servicio de oración. Próximo jueves a partir de las 7 de la noche. Y también los invito para que el día de hoy a las 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche, puedan ver nuevamente nuestro servicio de adoración, el estudio bíblico y el servicio de adoración a través de nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como IB Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán. Así es como nos pueden encontrar en YouTube. Entonces esperamos que nos puedan estar acompañando en ese servicio de adoración hoy a las 8 de la noche a través de YouTube. Próximo jueves, 7 de la noche, servicio de oración, servicio de oración a nuestro Dios. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.